Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 249 de un curso de milagros. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. ¿Qué nos recuerda esta lección? Esta lección nos recuerda que somos hijos del amor, de la perfección, de la eternidad y de todas las virtudes que se desprenden del amor. Hemos hablado que en un principio pues todos estábamos en un nivel espiritual muy alto porque estábamos unidos al Padre Celestial. Pero cuando hubo la caída de Adán, el pecado original, el Big Bang, nuestra mente creyó estar separada del Padre Celestial. De hecho, el curso de milagros nos dice que pareciera que una idea, ¿cierto? Porque el Padre Celestial nos pensó y nosotros somos como una energía y se expande a través de nosotros una idea. Se le ocurrió crear opuestos y se lo creyó y se le olvidó reírse de ese pensamiento y entonces a partir de eso se crea el mundo. Y entonces desde la Biblia, digámoslo así, desde la parte bíblica, nos cuentan que Adán cayó en un profundo sueño y que del costado salió Eva y que empieza todo el proceso de creación, pero nunca nos dicen que Adán despertó, por lo tanto parece que estuviéramos en mente. De hecho, el curso de milagros nos dice que tenemos un sistema de pensamiento y que siempre podemos elegir solo desde dos partes, desde el miedo, que es el ego, o desde el amor, que es el Espíritu Santo. Cada vez que elegimos desde el miedo, podemos generar sufrimiento, no solamente para nosotros, sino para el mundo, porque recordemos que todos estamos unidos por pequeños cablecitos. Entonces, lo que se trata en todas las tradiciones espirituales es de subir esa energía para asimilarla a lo que es el Padre Celestial y también coger esa energía que ha sido pensada desde el miedo y transformarla en el amor, que es ser alquimista. Hemos hablado también que todo está hecho del Padre Celestial, todo, absolutamente todo está hecho por el Padre Celestial, la creación. Y entonces yo les hablaba de la película Soul, en donde uno de los personajes cuando quiere conectarse con el Padre Celestial, pues toca el piano, otros quizás cantarán, otros quizás cocinarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que todos podemos coger una partecita de toda la creación. En la creación está la música, están los colores, está el arte, la culinaria, la arquitectura, todo porque ya está creado del Padre Celestial. Sin embargo, nosotros podemos desde nuestro pensamiento bajar una información y poder desarrollar digamos, todos esos talentos y ponerlos acá al servicio de la tierra, ¿no? Del mundo. Partiendo de eso, pues muchas tradiciones espirituales nos han dicho que nosotros hemos vivido durante la eternidad, porque el Padre Celestial es eternidad y nosotros, por ser hijos de Él, estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo que somos eternidad. Sin embargo, como creamos este mundo de la materia y lo creamos a través del proceso de creación en donde el Padre Celestial lo hizo primero, que fue pensar, creemos al hombre, ¿cierto? Que fue a futuro. Nadie piensa y de una vez lo hace, sino que siempre piensa a futuro. Por eso el curso de milagros se enfatiza de que todo es perfecto porque el Padre Celestial lo creó a futuro. Una emisión, ¿cierto? De energía, que en este caso es una emoción, que es el amor. Una palabra, hagamos el hombre entre él y nosotros, y una acción que fue volverlo materia. Pues nosotros así hacemos el proceso de creación. Partiendo de eso, pues como nuestra alma es eterna, ha vivido en diferentes cuerpos, por lo que ha entrado, ha salido a llevar diferente información al Padre, información que está cargada ya sea de miedo o ya sea de amor, ¿cierto? Cada uno de nosotros va como en un curso y ese curso está hecho acá en el planeta azul, en este bello planeta que está lleno y cargado de biología, pero que depende de los astros, depende de una evolución, de un desarrollo, de cultura, de religión, de estados socioeconómicos y leyes humanas. Entonces en este mundo todos tenemos que bajar la parte divina de cada uno, ¿cierto? Entonces nosotros en el fondo todos somos iguales, un 99%, y bajamos acá al 1%. Ahora, en cada experiencia cada uno va desarrollando talentos, virtudes y también
va generando emociones y puede generarlas desde el amor, ¿cierto? O desde el miedo. Esas emociones pueden ser rabia, culpa, dolor. ¿Por qué vivimos eso? Porque nos sentimos que somos individuales. Por eso dicen, yo soy diferente. Y entonces, acá nos decía que el perdón pone fin a todo sufrimiento, a toda sensación de pérdida. ¿Y qué es el perdón? Para el curso de milagros, como lo hemos visto hace 2 clases, el perdón básicamente es reconocer que todo es perfecto tal y como es, tanto las situaciones como los actos, tanto de nosotros como de los otros. ¿Y por qué es perfecto? Porque todos estamos en un nivel de evolución y lo hacemos tal y como nosotros podemos. Entonces yo he contado esta historia varias veces, pero es la de un señor que hacía zapaticos y él hacía esos zapaticos y un día le salía uno con la punta redonda y otro con la punta triangular y él le daba gracias a Dios porque le salió ese par de zapaticos. A otro día le salía uno con la punta cuadrada y otro con la punta redonda y así. Y nunca casaba el par y así día tras día, mes tras mes, año por año, y él siempre agradecía a Dios, aunque finalmente pues no podía vender mucho, pero finalmente Dios lo sostenía en su mano. Un día le salen los zapaticos perfectos, juntos con la puntita redonda, y él, ¡ay, qué emoción! Y le da nuevamente gracias a Dios. La esposa y el amigo que siempre lo veían decían, pero tú estás loco, siempre le das gracias a Dios. Y él le dice, porque ya me salieron. Cada vez que yo los hice, lo hice de acuerdo a mi grado de evolución, no estaban mal, simplemente no me salían. Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Resulta que a veces nosotros nacemos con una virtud que no se ha desarrollado. El curso o muchas filosofías como la filosofía pitagórica, con la misma cábala, es como si la energía estuviera mal ubicada en el miedo. Entonces, por ejemplo, tenemos un defecto. ¿Y cuál es ese defecto o error de pensamiento? Pues quizás una culpa, un miedo, un dolor. ¿Por qué? Porque es un defecto. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial nos hizo desde el amor y la parte del 99% del cual yo hablo pues está hecho de amor. Todo lo que no corresponde a eso son errores de pensamiento porque elegimos desde el miedo. Por lo que todos, si nos dibujáramos como un prisma, tendríamos colorcitos y tendríamos virtudes, pero también algunos defectos. Tendríamos talentos y hemos hablado de que hay niños que nacen pintando, cantando, qué sé yo, tocando un instrumento, cocinando y uno dice, wow, qué pilo, ¿no? Él viene de otras vidas, en este momento, en este plano, tiene una edad, pero es un alma vieja. Otros quizás aprendieron a amar, a ser más empáticos, a ser más emocionales, etcétera, pero hay gente que no le sale. Y a eso voy. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay gente que está en modo mentir, porque no le sale todavía decir la verdad. Y aunque tú lo convenzas, aunque tú le digas, mira, es que mentir es malo, él no lo va a ver porque no lo siente. Y en su grado de evolución no lo ve así porque él todavía no está superando ese proceso de la mentira. Otros estarán en deslealtad, otros en asesinato, Dios no lo quiera, otros en robo, etcétera, etcétera. Ahora, para pasar todo eso, pues tenemos que haberlo vivido una y otra vez hasta que nosotros, por decisión, por libre albedrío, no nos nazca. Entonces yo les pongo un ejemplo. Hay personas que les gusta reciclar y les gusta reciclar porque son así, les nace. Y entonces dice, usted le enseña, nos dice, no, yo nací así. ¿Por qué? Porque nace. Entonces no tienen que obligarse. Hay gente que el Estado los obliga a reciclar porque si no le colocan una multa. Y lo hacen, pero no lo hacen desde su amor, digámoslo así, por el planeta o por evitar que el consumismo, etcétera, o la contaminación. No. Él lo hace porque lo obligaron. Entonces es el mismo acto, pero uno está desde el miedo que le pongan una multa y el otro lo hace porque le nace. Entonces así nos tiene que nacer todo. Ahora, como no nos nace, porque no lo hemos practicado, porque ciegamente tenemos que seguir haciendo un curso, pues todos somos perfectos en el grado de evolución que hay. Si a mí todavía no me sale no ser soberbia o no ser humilde o qué sé yo, pues estoy ahí, lo estoy tratando de hacer. Es perfecto. Entonces, por eso cuando dicen acá, el perdón pone fin a todo sufrimiento, a toda sensación de pérdida, como el curso de milagros tiene que utilizar una palabra que es el perdón, es aceptar la vida tal y como es y sacar lo mejor de la vida y de las situaciones. ¿Para qué? Para transformarlas en virtudes, ¿cierto? Que no nos pasa a nosotros, y lo digo por experiencia propia. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una pareja. Y esa pareja siempre fue amorosa, dulce, romántica, tierna, pero un día falló y quizás fue infiel. Y se nos olvida todo eso y solo vemos ese error.
y decimos, sí, es que ya no lo puedo perdonar, y por ese error nosotros nos traicionamos hasta nosotros mismos porque queriendo dejamos, ¿cierto? Pero también le decimos que somos mejor porque nosotros no lo haríamos, ¿cierto? Y lo juzgamos, o sea que ponemos el ego de nosotros por encima del altar del Padre Celestial. El Padre Celestial dice, así tenían que pasar las cosas, así son. Ahora decides del amor, si simplemente aceptas a esa persona o te quitas sin rabia, sin dolor, sino que lo tomas como un aprendizaje. Pero como nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos y decimos, yo soy mejor que él, lo voy a perdonar. Pero todos los días se lo saco en cara y le digo, sí, ve como tú me traicionaste y yo tanto que me sacrifiqué. Entonces, ¿qué hacemos? Dañamos esas relaciones. El curso de milagros lo que dice es, no veas el error en tu hermano, acéptalo, ¿cierto? Pero decide tú si eso te duele o no te duele, si eres capaz de vivir con eso, ¿cierto? Porque acuérdate que lo que el otro hace, tú también lo estás haciendo. ¿Qué significa? A veces nosotros hemos juzgado, ¿cierto?, a nuestros padres o a nuestros abuelos, a nuestros familiares, en donde hemos dicho, ese abuelito mío es un traicionero, yo de mi abuelita no me hubiera aguantado. Todo lo que juzgamos lo tenemos que vivir, porque todo juzgamiento significa que yo creo que soy Dios, porque lo puedo juzgar, y Dios no juzga, simplemente ama y dice, tú estás en un proceso de evolución, tanto es así que te regaló el libre albedrío. Y el libre albedrío es para que lo hagas desde el amor o lo hagas desde el miedo. Lo hagas conscientemente y por voluntad propia. ¿Y qué significa eso? Entonces, tú quieres realmente ver al otro y decir, está en su grado de evolución, eso no lo tolero para mí, y decirlo desde el amor. O supuestamente perdonarlo como perdonamos los humanos y decimos, yo te perdono, pero la próxima vez, pero además tú me hiciste, y sacárselo al otro en la cara, como decimos en Colombia. Resulta que como nosotros somos energía y tenemos una prisma de colores, yo necesito desarrollar virtudes, y entre esos es que tengo que aprender esa situación, que tengo que quizás ser más leal conmigo. Y entonces la gente dice, pero yo nunca he sido infiel. Sí, pero a veces dices, quiero ir al gimnasio y no lo haces, o quiero estudiar tal cosa y no lo haces. Por lo tanto, te prometes cosas y tú no te estás cumpliendo. Entonces el otro te sirve como maestro a través de una deslealtad. ¿Qué sé yo? También a veces te has robado a ti mismo, porque teniendo la oportunidad de comerte algo rico, de viajar, de comprarte algo, lo ahorraste porque crees que te va a faltar, y resulta que viene un ladrón y te roba algo y tú dices, pero yo que lo guardé, yo no me merezco eso, yo dejé de comprarme. Y resulta que Dios te regala muchas cosas para que tú seas feliz, y no las disfrutas porque te da miedo no tenerlas en el futuro. Entonces, cuando nos damos cuenta que la vida nos está hablando, ¿cierto?, que tenemos que mirar, que sacar el aprendizaje de una experiencia, pues estamos juzgando el otro o estamos sacando el aprendizaje. Cuando yo digo, bueno, ¿para qué me pasó este robo? Wow, para aprender a estar más consciente de la vida, porque me estaba perdiendo mucho, porque quizás a veces me robo tiempo, me meto mucho en el celular y me descuidé, qué sé yo. Tú tienes que verlo y tienes que preguntarle a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lo va a decir porque tu alma conoce el camino al Padre Celestial. Entonces, cuando tú te puedes ver, ¿cierto?, y ver una situación y no decir, claro, me robaron porque yo, Dios me odia, y porque eso fue que yo esta mañana le contesté mal a mi mamá, no, es porque, claro, mi familia tiene un karma con el tema del robo. Pues terrible, porque estás juzgando la situación. Todos tenemos que aprender de las situaciones y de las relaciones. Toda relación es una relación de aprendizaje. Entonces tú aprendes de la pareja. Entonces, ¿por qué es importante sacar ese aprendizaje? Porque ahí vamos a ver qué hemos hecho, porque a veces repetimos historias y repetimos historias, y entonces ustedes van a ver personas que se separan 1, 2, 3, 5, 10 veces y dicen, yo no sé por qué yo tengo mala suerte con las parejas, pero resulta que no ha cambiado ciertos aspectos de su vida. Entonces quizás es una persona controladora, o quizás es una persona, qué sé yo, que no ha aprendido a compartir una relación, o quizás alguien está trabajando el desprendimiento, pero eso lo tienes que ver tú. Entonces, ¿qué has hecho diferente en cada relación para cambiar esa situación? ¿Y qué has hecho diferente? Entonces, en la diferencia vamos a ver algo.
Tú puedes actuar desde el amor, ¿cierto? Desde el amor, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo, Dios, o desde el Hijo. Entonces a veces uno dice, pues yo no me voy a dejar en esta situación y yo ya he hecho esta vez, pues me separo y yo le dije que no hiciera esto y vuelvo. ¿Qué significa? Que yo estoy sacando eso mismo en cada relación y la vida es un espejo. Por lo tanto, todo lo que yo saco, pues la vida me lo devuelve. Y yo digo, ¿cómo la vida es injusta? Pero soy yo. Pero si un día puedo decir, un momentico, voy a actuar diferente en esta situación, voy a verlo desde el amor, voy a quizás a mirar qué me falta a mí, cómo puedo solucionar, pues inmediatamente cambia la energía, ¿cierto? Por lo que cuando nosotros nos empeñamos en juzgar, en decir yo no haría eso, yo no perdonaría, la vida me lo muestra. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto por encima de Dios y creemos que debemos perdonar al otro por ser tal y como es y porque todavía no le salen las cosas como yo quiero que le salgan. Pero además le estoy diciendo, usted no es como yo, usted no lo hace bien, por lo que le estoy diciendo, usted no es perfecto. Y si yo le digo a él que no es perfecto, yo le estoy diciendo al Padre Celestial que el Padre Celestial hace mal las cosas. Por eso el curso de milagros dice, nosotros tenemos errores de pensamientos. Y uno de esos errores es pensar que hemos pensado mal. Entonces tenemos que corregir ese error de pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entregándoselo al Espíritu Santo a través de la expiación. ¿Cómo? Diciendo, corrige cualquier error de pensamiento que haya tenido desde la causa. ¿Y por qué es importante decir desde la causa? Porque yo no sé si fue hoy o en 1000 vidas. No sé si fue hoy o si fue cuando yo tenía 3 años, 5 años, 7 años. ¿Y por qué diríamos, pero por qué juzgar a un niño? Porque resulta que en el mundo espiritual nosotros todos tenemos unas edades de almas y los que estamos acá ya somos muy viejitos de alma, que tenemos ocupado en el cuerpo de niño, ¿sí? Pero que somos conscientes. Entonces yo les cuento algo. La vez pasada, aquí en la Florida, hubo una noticia de una niña hermosa de 6 años que era súper delgadita, súper pequeñita, súper menudita y está jugando con su hermanita afuera en su jardincito. La hermanita se descuidó un momentico porque fue por agua y cuando llegó había un señor gigantón, ¿cierto? Casi de 2 metros acá, un americano bien fuerte, digámoslo así, grandote y se estaba llevando a la niña. La niña gritó, pataleó, mordió. La hermana no alcanzó ni a correr porque el tipo soltó a la niña y no se la llevó. Entonces, cuando la entrevistan a la niña, ella le preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? Y ella dice, porque mi mami me dijo que si el día que me fueran a robar o tocar, yo me defendiera. Y que para eso tenía los dientes, los puños y todo. Pero tuviste al hombre grande. Y dice, sí, pero yo me defendí. Fue mi decisión. Básicamente fue la decisión de la niña. Entonces uno dice, bueno, esa es una niña de 6 años o 7 años nomás. ¿Por qué mujeres adultas o personas, hombres adultas, permiten un secuestro, una violación? Porque es su decisión. ¿Y por qué es su decisión? Porque todavía no les sale la defensa de la vida, porque todavía no han vivido experiencias. Quizás la niña tenga un alma más vieja que la otra, que quizás no se defendió frente a una situación de vida o muerte. ¿Es malo abuelo? No. Significa que todos tenemos unos grados de conciencia. ¿Que tengo que juzgar a alguien? No. ¿Que esa es la situación que tiene que vivir cada uno? ¿Es malo o es bueno? No. Es simplemente tu nivel. Ahora, si tú aceptas que estás en un nivel, ¿por qué no aceptar que el otro está en un nivel? Y que yo no soy quien para decirle cómo actuar, cómo pensar, cómo vestirse, cómo comer, qué es bueno y qué malo, porque nadie es maestro de alguien. Entonces, el curso de milagros, el perdón lo llama es deshacer lo que yo creía que debería hacer el otro y perdonarme a mí mismo por tratar de quitar el libre albedrío del otro. Pero también perdonarme a mí mismo creyendo que yo me puedo juzgar cuando yo estoy en un nivel espiritual que me corresponde y que Dios es perfecto. Entonces, cuando tú eres responsable de tus actos, simplemente lo único que le puedes decir al Padre Celestial, ay Señor, estoy intentando, la próxima me saldrá mejor. Y para eso tenemos la oración de fe, en donde le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a elegir mi mejor futuro. ¿Por qué? Porque Él nos puede mostrar el mejor futuro, pero ayúdame a reparar, a corregir cualquier error de pensamiento que yo haya tenido sobre mí o sobre el otro, en donde yo haya incidido en su libre albedrío, en donde yo haya querido que las cosas fueran diferentes, en donde yo haya juzgado a mis papás, a mis familiares, en todo. ¿Por qué? Porque cada juzgamiento, como la vida,
tiene una ley, que es la ley del círculo, la ley de la siembra y la cosecha, del dar y recibir, del tikkun, pues todo lo que yo juzgo vuelve a mí. ¿Para qué? Para que yo deje de poner mi ego sobre el altar de Dios. Por lo que esta lección es hermosa porque dice, el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida, porque me quita la ilusión de que yo soy el superpoderoso y que puedo perdonar, pero también me quita la ilusión de que hay algo imperfecto. Entonces puedo aceptar la vida, las relaciones y las situaciones tal y como son. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.